Hola, soy Oscar Rincón y junto con mis compañeros Osvaldo Montes, Hilary Perlaza y Karin Juliana desarrollamos el informe de lectura sobre reflexiones de la escritura y la lectura en la universidad. A este trabajo, este informe de lectura, le hemos puesto un título: El arte de escribir de la mente al papel. En este informe de lectura abordaremos cómo la escritura es de una vital importancia en nuestros ámbitos académicos y también personales, cómo la escritura se convierte en una herramienta esencial para la transmisión de nuestros conocimientos a los demás. Además, veremos también cómo la escritura académica exige un enfoque particular, cómo se lleva a cabo el proceso de composición textual y algunas recomendaciones útiles para narrar la ciencia de manera clara y accesible. El conjunto de estos temas nos ayudarán a comprender mejor los desafíos y las estrategias que podremos emplear para mejorar nuestra escritura. Cada uno de los participantes del trabajo dirá una de las palabras claves que hemos extraído de la lectura, luego parte del informe o el desarrollo del trabajo, y también finalizaremos con una apreciación o posición personal de dicho trabajo. La primera palabra clave de este informe de lectura es escribir. Es algo que sin duda alguna la gran mayoría de personas hacemos. ¿Y qué es escribir? Escribir es el arte o es el acto de plasmar ideas, emociones, información, utilizando símbolos y utilizando letras. De una manera romántica podríamos decirlo, que escribir es el arte de plasmar aquello que sentimos y aquello que pensamos. Una de las palabras claves de este trabajo es enseñar. Y enseñar es un proceso donde se transmite conocimientos, habilidades o actitudes a otras personas mediante métodos o estrategias que facilitan el aprendizaje. El lenguaje. Este es un proceso principal que es un sistema de comunicación que puede ser verbal o escrito. En el caso de la escritura, elegir las palabras adecuadas es esencial para que el mensaje sea claro y preciso. Un buen uso del lenguaje evita ambigüedades y facilita la comprensión del texto. La última palabra clave es texto. Un texto es un conjunto de palabras organizadas que ayudan a expresar una idea, dar tu opinión o incluso solamente contar algo. Podemos evidenciar los textos a la hora de enviar un mensaje o incluso solo cuando vamos caminando por la calle. En este primer punto, sobre la exposición de la tesis y los argumentos desarrollados, pudimos descubrir que la tesis que el autor quiere mostrar es la importancia de una buena escritura, que parte también de una buena lectura, obviamente. Entonces, el autor nos va a llevar a decir que una buena escritura no se hace de manera presurosa, sino que tiene que llevar un proceso, tiene que llevar a una cuestión minuciosa, detallada, para poder ser elaborado un escrito como se debe. Y esto, para él afirmar esto, se apoyan unos autores, Vivaldi, Cisneros, Jiménez y algunos otros, que también lo apoyan y dicen que efectivamente el arte de escribir algunas veces se torna de una manera compleja, lenta, pero que este arte es bello y que debe de ser, al momento de escribir, se deben de tener unos presupuestos claros y un buen tiempo, dedicación, paciencia y esmero. Si esto se hace, pues tendremos la posibilidad de redactar un muy buen texto académico. Y finalizan ellos diciendo que un buen texto académico debe de tener como tres cosas fundamentales, digámoslo así, una dimensión tripartita: claridad, precisión y concesión. Voy a hacer una pequeña descripción de lo que el texto original nos presenta. En primer lugar, se nos habla sobre la escritura, que puede ser vista como un acto de inspiración. La inspiración es fundamental, ya que permite que las ideas fluyan de manera espontánea, pero la escritura también requiere dedicación y esfuerzo. En segundo lugar, la escritura en un ambiente académico tiene un propósito fundamental: comunicar ideas de maneras claras, precisas y coherentes, con el fin de contribuir al conocimiento.
En tercer lugar, el bloqueo en el momento de escribir es un obstáculo común que se puede presentar en cualquier momento y por diversas causas. Falta de ideas, precisión de la perfección o ansiedad. Superarlo requiere paciencia y estrategias. En quinto lugar, para narrar la ciencia se debe tomar de una manera efectiva. Es importante hacerla comprensible y atractiva. Y por eso se debe utilizar un lenguaje claro y accesible a todos los lectores. El cuarto punto, el cuerpo del texto, es la interpretación de la estructura argumentativa del texto origen. La importancia de la lectura y la escritura en el espacio académico. La tesis. La escritura y la lectura no dependen de una inspiración repentina, sino de un proceso planificado, disciplinado y continuo. Para poder producir textos claros y significativos, es necesario un esfuerzo, un estudio y una revisión constante. La lectura, por su parte, es una actividad reflexiva, interactiva, esencial para construir y transformar el conocimiento, los argumentos. El primer argumento es el proceso de composición textual. La lectura se desarrolla en fases, que son preredacción, la redacción y la revisión. La revisión es clave ya que ningún primer borrador es definitivo. El segundo argumento, la importancia de la escritura en el ámbito académico investigativo. Permite organizar el pensamiento y comunicar hallazgos con claridad. El tercer argumento, recomendación de estilos y claridad. La precisión, concisión y el uso adecuado de conceptos mejoran la coherencia del texto. El cuarto argumento y último, la relación entre lectura y escritura. Ambas son habilidades que se desarrollan con práctica y con fundamentos en el ámbito investigativo. Contraargumentos. Son 3 contraargumentos. Escribir no es solo una inspiración, requiere de planificación y disciplina. No basta conocer solo la ortografía, también tenemos que reestructurar bien las ideas. No hay que temer escribir, se aprende y se mejora con práctica. En conclusión, la lectura y la escritura son herramientas esenciales para el aprendizaje y el desarrollo académico. Escribir bien implica seguir un proceso organizado y bien estructurado de planificación, redacción y revisión. Además, aprender a leer y escribir ayuda a fortalecer el pensamiento crítico y el pensamiento profesional. Este proceso consta de 3 etapas principales. La primera es la planificación. Esta nos habla de que antes de escribir es importante organizar nuestras ideas. Esto implica definir un tema, establecer los puntos clave y en muchos casos realizar una investigación previa para sustentar la información. Una buena planificación facilita la estructura y evita que el texto sea confuso o que se vea desordenado. Una vez que tenemos claro qué queremos escribir, comenzamos a plasmar nuestras ideas en un borrador. En esta etapa, lo más importante es dejarles que la escritura fluya sin preocuparnos demasiado por la perfección, porque aquí lo realmente esencial es la estructura del contenido y que se vea de manera clara y coherente. Como tercer punto y tercer aspecto tenemos la revisión. Es el momento en el que corregimos y mejoramos el texto. Aquí nos enfocamos en la gramática, la ortografía, la coherencia, la claridad del mensaje y aquí tenemos que ser muy claros y revisar, porque revisar nos permite detectar los errores, asegurarnos de que nuestro texto cumple con su propósito comunicativo. Como conclusiones, en grupo hemos llegado a lo siguiente. Algunas veces se cree que el arte de escribir es fruto de una inspiración momentánea o como por arte de magia que llega el deseo de escribir, pero esto no es cierto. El arte de escribir es más bien el resultado de un trabajo esmerado, de un trabajo constante. Ciertamente la inspiración nos es útil porque nos ayuda, pero la escritura es de ese trabajo constante, de ese esfuerzo
que se tiene pues, para llegar a escribir de una manera adecuada. Entonces, podemos decir también que entonces la función principal de la escritura es comunicar ideas claras, lógicas y precisas. Como posición personal, frente a los bloqueos, vemos que estos pueden suceder en cualquier momento y se dan también en la mayoría de los escritores. Pero en mi manera de pensar, creo que esos bloqueos no son simplemente por falta de ideas, sino también que se manifiestan muchas veces por miedos internos, dudas sobre la calidad de lo que estamos creando o incluso la precisión de cumplir con expectativas, ya sean propias o ajenas. Por eso, la invitación es a superar estos bloqueos con la práctica de la escritura. Escribir es una habilidad fundamental en muchos ámbitos, desde la educación hasta el ámbito profesional. A través de la escritura podemos transmitir conocimientos y expresar nuestras ideas. Comunicarnos de manera efectiva, sin embargo, en este proceso no siempre es sencillo, ya que pueden surgir bloqueos o dificultades que nos impiden expresarnos con la claridad que se necesita. En el caso de la escritura académica existen características específicas que la diferencian de otros tipos de escritura. No basta con escribir de cualquier manera, es necesario seguir un enfoque estructurado asegurándonos de que el mensaje sea preciso y comprensible. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues para lograrlo es fundamental conocer el proceso de composición textual. Este proceso consta de 3 etapas principales. La primera es la planificación. Esta nos habla de que antes de escribir es importante organizar nuestras ideas. Esto implica definir un tema, establecer los puntos clave y en muchos casos realizar una investigación previa para sustentar la información. Una buena planificación facilita la estructura y evita que el texto sea confuso o que se vea desordenado. Una vez que tenemos claro qué queremos escribir, comenzamos a plasmar nuestras ideas en un borrador. En esta etapa, lo más importante es dejarlas que la escritura fluya sin preocuparnos demasiado por la perfección, porque aquí lo realmente esencial es la estructura del contenido y que se vea de manera clara y coherente. Como tercer punto y tercer aspecto tenemos la revisión. Es el momento en el que corregimos y mejoramos el texto. Aquí nos enfocamos en la gramática, la ortografía, la coherencia, la claridad del mensaje y aquí tenemos que ser muy claros y revisar, porque revisar nos permite detectar los errores, asegurarnos de que nuestro texto cumple con su propósito comunicativo. Además de este proceso, hay un elemento clave en la escritura, el lenguaje. Este es un proceso principal que es un sistema de comunicación que puede ser verbal o escrito. En el caso de la escritura, elegir las palabras adecuadas es esencial para que el mensaje sea claro y preciso. Un buen uso del lenguaje evita ambigüedades y facilita la comprensión del texto. En conclusión, escribir bien no es solo cuestión de impresión, sino de práctica y método, siguiendo el proceso de comprensión textual y cuidando el uso del lenguaje, podemos mejorar nuestra escritura y comunicarnos de manera más efectiva. Muchas gracias. Otra posición personal del informe de lectura, en la ciencia es fundamental usar un lenguaje claro y directo. No se trata de llenar nuestras conversaciones o explicaciones con términos complicados, sino de comunicar con precisión y sin perder la comprensión. Debemos humanizar la ciencia porque no es solamente una colección de datos y términos, sino el resultado del trabajo de personas con historia, experiencias y emociones. Si la presentamos de forma cercana y dejamos de verla como algo distante y frío en su lugar, se convierte en algo accesible y relevante para todos.